Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días a todos aquellos también que nos ven por las redes sociales. Queremos, en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, saludar a nuestros hermanos que están en este momento reunidos con nosotros. Quiero saludar en especial también a nuestra hermana Giovanna, a nuestro hermano José, que están ahí, fielmente ahí desde Concepción. Mandarles muchos cariños y también saludar a nuestro hermano David, a su esposa, a nuestra hermana Roxana, que están ahí también, se han conectado con el culto. Muchos cariños les mandamos. Y bueno, saludar también a nuestros pastores, al pastor Nicolás, al pastor Andrea, a nuestra pastora Katia y a todos los pastores de las distintas iglesias Berea que están reunidos en este momento levantando culto a nuestro Dios. Hoy me toca compartir y volvemos al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Nuestra hermana Gisela nos compartió la última vez Hechos 2:42, ¿cierto? Donde habló de que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Ahí ella nos compartió, nos habló de los fundamentos que tenía la iglesia del primer siglo. También nos habló de los pilares que deben sostener nuestra vida cristiana, ¿cierto? La perseverancia, la doctrina, la palabra de Dios, el amor que había, la comunión que había entre unos con otros, ¿cierto? Y el partimiento del pan y las oraciones. Esos 4 fundamentos o pilares ella nos compartió la última vez. Y ahora seguimos con este libro maravilloso, ¿cierto? Sabemos que es un libro histórico más que doctrinal, porque nos habla de la historia y del comienzo de la iglesia. Así que vámonos a Hechos 2 y seguimos en los versículos 43 al 45. Hermano, hubiera querido a lo mejor dar entero el capítulo a la rápida, como decimos, pero la verdad que hay mucha enseñanza y mucha riqueza en cada versículo que hay en este capítulo 2. Y me he querido detener en los pasajes, en los versículos, porque la verdad, hermano, no podemos pasar por alto cada palabra que hay en este capítulo. Así que nos vamos a Hechos 2, 43 al 45. Dice así la palabra del Señor. Y sobrevino temor. ¿Lo tienen? Ok. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hasta ahí la palabra del Señor. Esos 3 versículos, hermanos, vamos a compartir, pero vamos a extraer mucha enseñanza, hermano. Porque la verdad que no quiero avanzar tan rápido, ¿cierto? Porque es interesante cómo era la iglesia del primer siglo, hermano. Y debemos rescatar estas enseñanzas para nuestra vida. Padre del cielo, vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por este día, por este culto, este nuevo culto que levantamos a ti, Señor. Y te pido humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo nos visite una vez más y que también tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de la palabra y podamos, Señor, extraer toda la enseñanza que nos dejó la primera iglesia del primer siglo, Señor. Llévate tú toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya, hermanos, pongámonos cómodos, sentémonos y estemos bien
atento a lo que vamos a compartir. Hoy seguimos viendo cómo era la vida de la iglesia primitiva, ¿cierto? Y estamos justo en ese momento de Pentecostés, ¿ah? La venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos daremos cuenta, hermano, que a través de estos textos la iglesia se caracterizaba, hermano, por el temor reverente a Dios, por el temor reverente a su palabra. Veremos también que la unidad era algo radical que había en esta iglesia. ¿Por qué? Porque ellos compartían lo que tenían, compartían sus bienes. O sea, ellos tenían una comunión constante en el partimiento, por ejemplo, del pan. Tenían en común todas las cosas. Y el crecimiento, hermanos, era guiado por la voluntad de Dios, por medio de las enseñanzas de los apóstoles y por la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya el Espíritu Santo había descendido y hemos visto cómo las cosas que el Espíritu Santo de Dios había provocado en la vida, no solo de los apóstoles, sino de aquellos que estaban ahí en Pentecostés reunidos. Cómo esos 3.000 personas se convirtieron y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cierto? Vimos cómo ellos se bautizaron y cómo el Espíritu Santo fue haciendo cosas poderosas en la vida de ellos. También ellos se dedicaron a la oración y lo hicieron, hermano, con alegría, con sencillez. Eso fue lo que caracterizó a la primera iglesia del primer siglo. Y algo muy importante que vamos a ver también es que pudieron ellos también dar un testimonio hacia los demás, lo cual les valió el favor del pueblo. Eso es algo muy importante que también vamos a ver. Y el apóstol Lucas nos ofrece una imagen poderosa y transformadora de los primeros cristianos, ¿cierto? De nuestros primeros hermanos en la fe, quienes llenos del Espíritu Santo después de Pentecostés vivieron una profunda comunión de unidad, de generosidad. Vamos a ver qué importante es la generosidad. Y este pasaje, hermano, estos versículos nos describe cómo era la vida de ellos, la vida de la iglesia primitiva. Y veremos que hay muchas cosas que deberíamos tomar en cuenta respecto a cómo ellos vivían y que nos puede servir también para nuestra vida. Se dice que era como un modelo que debemos nosotros seguir en nuestra vida cristiana. Y era como un modelo, como un ejemplo en cuanto a conducta, en cuanto a carácter, de cómo ellos vivieron en ese periodo. Ahora, estos versículos, al estudiarlos, nos sirven, hermano, de parámetros para, ¿saben qué, hermano? Para ser desafiados a poder imitar la conducta de estos primeros creyentes o primeros discípulos. Y también nos sirve para examinarnos a nosotros mismos, de cómo realmente estamos sirviendo al Señor, de cómo realmente estamos llevando adelante nuestra vida cristiana. ¿Ya? Esas cosas son las que queremos hoy día poder un poquito profundizar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo en la iglesia? ¿Cómo en nuestra vida comunitaria, entre los hermanos, entre los creyentes? ¿Cómo está nuestra devoción y compromiso con Dios y con su obra? Y algo muy importante, ¿cómo está nuestro compromiso con el bienestar de los demás también? Porque no es, la vida cristiana, hermano, no se trata de que solo tú tengas bienestar.
y tengas la paz de Dios y te vaya bien, sino que también la vida cristiana se enfoca en el bienestar de los demás, de los hermanos especialmente. ¿Ah? Y veremos también eso, hermano. Ya, ahora vamos a ir al texto en cuestión, ¿ya? Hechos 2, 43. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2, 43. Y aquí vemos, hermano, cómo el temor de Dios cae sobre ellos, sobre los creyentes. No solo el Espíritu Santo vino, sino que también el temor de Dios se apoderó de ellos. Y aquí, hermano, no es que el temor de Dios sea un miedo aterrador que ellos sintieron en su vida. No estamos hablando de ese temor, sino que aquí cuando se refiere al temor de Dios, se refiere a un profundo respeto a Dios y a las cosas sagradas de Dios y su palabra. Por supuesto también a sus mandamientos, ¿cierto? Les cayó ese temor profundo también por las cosas que estaban ocurriendo ahí en ese momento, no solo en Pentecostés, sino todo lo que estaban haciendo los apóstoles y lo que se estaba hablando a través de ellos. Así que esto, hermano, es importante, porque la iglesia primitiva tenía, hermano, una conciencia clara del respeto y el lugar que debía tener nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Estos hermanos de la fe tenían un respeto profundo hacia las manifestaciones del poder de Dios. O sea, el poder de Dios cayó y ellos, más que sentir admiración, ¿cierto? Porque también quedaron maravillados, ellos sintieron un profundo temor y respeto por el poder de Dios. Sabemos, hermano, que este pasaje es histórico, ¿cierto? Y es único. Y nos muestra que ellos tenían un temor reverente al ver las maravillas, como dijimos, y señales que eran hechas por los apóstoles. Y esto habla que en ese momento ocurrieron muchas cosas, como ya hemos visto, ¿cierto? En el primer capítulo y parte del capítulo 2, las maravillas que ocurrieron, ¿cierto? No solo ocurrieron sanidades, sino que también hubieron señales por medio del Espíritu Santo cuando vino, ¿cierto? Cuando vino la presencia del Espíritu Santo obrando en ellos. Y por supuesto el poder transformador también que tuvo en la vida de los que estaban ahí. Así que ocurrieron actos sobrenaturales por medio del Espíritu Santo y a través también de los apóstoles. Ahora, lo más importante, más que las cosas sobrenaturales que puedan haber ocurrido ahí, más que lo que ocurrió con el Espíritu Santo y las señales externas, ¿cierto?, que pasaron ahí, lo más importante, hermanos, es que se pudo confirmar la predicación del Evangelio. Se pudo confirmar la resurrección de Jesucristo, hermano. Los milagros y señales realizados por los apóstoles solo fueron evidencia, hermano, de la presencia activa de Dios en medio de ellos por medio del Espíritu Santo. Y eso es el temor reverente que ocurrió en ellos. Todo eso que ocurrió, hermano, resultó en una actitud de respeto y adoración hacia Dios, hacia su presencia. Reconocieron que Dios estaba obrando poderosamente en las vidas de ellos, de aquellos que habían creído en ese momento. Y yo, por supuesto que me hago una pregunta, o nos hacemos
una pregunta. ¿Tú tienes el temor de Dios en tu vida por las cosas sagradas de Dios? ¿Eres responsable con tu llamado o con la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Somos realmente respetuosos con el Señor? ¿Con todo lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo consideramos a Dios en nuestra vida? Bueno, Proverbios 9:10, para que lo busque ahí en su Biblia, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¡Qué proverbio más hermoso! Proverbios 9:10. El temor de Jehová, el temor a Dios, es el principio de la sabiduría, hermanos. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quién quiere tener sabiduría? Bueno, tema a Dios. Considere a Dios. ¿Quién quiere tener inteligencia? Considere a Dios en su vida. Y verá que al tener temor de Dios, respeto hacia Dios, usted podrá caminar en esta vida con sabiduría y con inteligencia. Hoy, como creyente, hermano, debemos cultivar un profundo respeto por la presencia de Dios, hermano. Y no solo en la iglesia, en todo lugar, hermano. Porque la vida cristiana no es solo en la iglesia. Es en todo lugar, en su trabajo, en su casa, en su matrimonio, en su casa de estudio, en la universidad, en un instituto, en todo lugar debemos cultivar un profundo respeto por la presencia de Dios, porque Dios, hermano, está en todo lugar. Sepa eso, hermano, que usted no podrá escapar de la presencia o del ojo o de la mirada de Dios. En cada área de nuestra vida, hermano, debemos tener un temor reverente, en respeto y en una profunda devoción hacia Dios y su palabra, y sobre todo a su presencia, hermano, porque la presencia de Dios está aquí. Y a donde usted vaya, ahí estará. Hermanos, si tenemos claro este pensamiento, si tenemos claro esta palabra en nuestra vida, hermanos, podremos vivir de una manera que siempre podremos honrar a Dios. Podremos saber siempre cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Viviremos, como dijimos, sabiamente, con inteligencia. Si vives con temor de Dios, o sea, como dijimos, con respeto, ¿cierto? Estarás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios guíe siempre tu vida. Cuando tenemos temor de Dios, respeto a las cosas de Dios, a las cosas sagradas de Dios, hermano, el Espíritu Santo siempre te guiará a tener buenas acciones diariamente. Podrás tener un caminar en paz. Podrás tomar buenas decisiones en tu vida. Podrás también rodearte de buena gente, de personas que te van a ayudar a cada día crecer más en la fe en tu vida. Si tienes claro esto y cultivas una vida de temor a Dios y de respeto, hermano, tendrás el favor de Dios siempre en tu vida. Y algo que hay que considerar, hermano, que el mal no te alcanzará.
Considere eso a través de este sermón o de este estudio. El Salmo 33, vámonos al Salmo 33, que nuestra hermana Gisela nos compartió en el momento que estábamos adorando al Señor. Salmo 33, 18 y 19, ¿qué dice? He aquí el ojo de Jehová, ¿sobre quién? Sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Hermano, no solo para librarte de la muerte física, sino también de la muerte eterna. Porque un día, hermano, no vamos a escapar a la muerte. Pero lo más importante, ¿cierto?, es poder escapar de la muerte eterna, más que física. Pero aquí, bien claro, dice que los ojos de Dios, de Jehová, están sobre los que le temen. Por lo tanto, hermano, qué importante es tener respeto con las cosas de Dios. Proverbios 19, 23 dice, y el temor de Dios es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Proverbios 19, 23. ¿Se lo leo de nuevo? Y el temor de Dios es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Cuando tú tienes respeto por las cosas sagradas de Dios, hermano, no te visitará el mal. Tendrás reposo en tu vida. Caminarás, hermano, con el favor de Dios, con la mano de Dios en tu vida. Caminarás en paz, porque estás a cuenta con tu Dios, estás a cuenta con el Señor. Yo en esta mañana te animo y te exhorto a que tengas temor y respeto por Dios. Porque si no lo tienes y no le has dado el lugar que Dios merece en tu vida, hermano, y has sido desobediente y sin respeto, bueno, la Escritura también habla que estas personas terminarán mal. Terminarán tarde o temprano en destrucción y calamidad en sus vidas. Enfrentarán tarde o temprano un destino eterno y un final de perdición, excluidos totalmente de la vida eterna. Cuando tú no tienes temor o respeto por las cosas de Dios, tarde o temprano, hermano, el mal te alcanzará. ¿Por qué? Porque estarás alejado de la verdad, estarás alejado de la sabiduría de Dios. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, aquellos que no tienen temor de Dios o respeto por las cosas de Dios, por las cosas sagradas de Dios, hermano, están vulnerables a la maldad. Están vulnerables a las acechanzas de Satanás, a las acechanzas del diablo. Y tarde o temprano tu vida terminará, bueno, la palabra dice que no terminarán bien las vidas de aquellas personas que no tienen temor de Dios. Mire, Eclesiastés 8, 12 y 13, para que lo anote ahí, dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, o sea, al malo, ¿cierto? Ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios.
esto, hermano, mientras leía este texto, me hace recordar, hermano, el Salmo 1. ¿Ah? Mientras leía este pasaje, al tiro me acordé del Salmo 1, 4 al 6. ¿Qué dice? Un salmo que yo sé que ustedes conocen. ¿Qué dice? No así dicen los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Tiene como, hay ahí similitud entre Eclesiastés y el Salmo 1, 4 al 6, ¿cierto? Habla de la diferencia entre el bueno y el malo. Si aprendes a temer a Dios, hermano, como lo hicieron estos hermanos de la iglesia primitiva, ¿cierto? No solo verás el poder de Dios en tu vida, hermano, sino que lo más importante, tendrás el beneficio de Dios, tendrás la confianza de ir siempre a la presencia de Dios y tendrás el cuidado espiritual de Dios en tu vida. No solo físico, sino también espiritual. Por eso que los que temen a Dios tienen asegurada una protección divina, hermano. Y eso es algo maravilloso que solo se les da a aquellos que realmente consideran a Dios, a aquellos que realmente han recibido a Cristo como su Señor y tienen respeto por las cosas de Dios, hermano. Si eres temeroso de Dios, tendrás vida eterna. La paz de Dios, hermano, estará en tu vida. Caminarás confiado por esta vida, hermano. No así los que no consideran a Dios. De hecho, Proverbios 1:7, para que lo anote ahí también, dice que los necios o los insensatos desprecian la sabiduría de Dios. Proverbios, vámonos a Proverbios. Proverbios 1:7, mire qué interesante lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, dice, o sea, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién desprecia la sabiduría de Dios? ¿Quién desprecia la palabra de Dios? Son necios, insensatos. Por eso, hermano, que es importante considerar a Dios en nuestra vida. Vámonos a Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, hermano. Aquí esto es algo maravilloso que ocurrió en la iglesia del primer siglo. Y esto es algo muy importante, hermano, que debemos tener claro también en nuestra vida. Vemos que todos los que habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cierto?, estaban juntos. Tenían una vida plena de comunión, de comunidad. Eran generosos. Eran personas nobles, cariñosos, preocupados el uno del otro. También aquí este pasaje nos habla de que ellos eran tratados como iguales. No había diferencias entre ellos. Todos sabemos y hemos podido un poquito estudiar la cultura judía en ese tiempo, ¿cierto? Era una sociedad donde había diferencias sociales, había diferencias religiosas, había mucha diferencia entre judíos y no judíos. Y
Y en ese tiempo, o en ese periodo, hermano, en realidad la sociedad era como una sociedad media clasista, machista. Los judíos eran complicados, hermano. Pero justo ahora llega Cristo a la vida de estos creyentes, de estos judíos, hermano. Y todos eran tratados como iguales. Estaban todos juntos, o sea, quiere decir en un mismo nivel, sin diferencia. No había distinción entre ellos, no había clases sociales entre ellos, o de razas. Todos eran uno en Cristo, hermano. Todos unidos por la fe en Jesucristo, siendo parte de una misma familia, de un mismo Dios y Padre por medio de Jesucristo. Y hay algo curioso, hermano, y bien insólito que pasaba en esta iglesia. Las mujeres y los hombres estaban juntos, lo cual, hermano, para la época era algo impensado, hermano. Pero ocurrió. Fue algo maravilloso que hizo el Espíritu Santo en ese momento. Y eso, hermano, asombró a los religiosos de aquella época. Eso asombró a la gente, a la sociedad de aquella época. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermano. Si pudiéramos comprender, hermano, estas cosas, tal vez, hermano, no habrían diferencias en la iglesia, no habrían peleas, discusiones. Qué importantes son estos pasajes, hermano, para poder realmente ser una iglesia que al menos pueda parecerse a esta iglesia primitiva del primer siglo, hermano. Pedro mismo debió aprender también estas cosas. Y tuvo que el Señor aterrizarlo y cuadrarlo. ¿Se acuerdan cuando Dios le mostró la visión del lino que descendía del cielo? Hechos 10, 11 al 16. Luego, cuando al predicar también en la casa de Cornelio, vio que el Espíritu Santo le era dado igual que a todos los judíos, que a todos. ¿Se acuerdan? Hechos 10, 34 al 43. Y más tarde, Pablo lo corrige al apóstol Pedro. ¿Por qué? Por hipócrita. Al separarse de los gentiles por miedo a los judíos. Esto usted lo puede encontrar en Gálatas 2, del 11 al 14. Estas cosas tuvo que pasar el apóstol para darse cuenta de que ya no había diferencia en el pueblo de Dios. ¿Qué nos debe enseñar esto a nosotros, hermano, hoy en día? Que Dios, hermano, no hace acepción de personas en ninguna parte, y menos en la iglesia, hermano. También esto nos debe enseñar y debemos considerar que tus hermanos de la fe, que todos los que estamos aquí, somos iguales ante Dios, hermano. Y que el Evangelio de Jesucristo no es exclusivo, solo para algunos. Pero ¿qué vemos hoy en día, hermano? ¿Qué vemos en las iglesias o en las supuestas iglesias del Señor? Tremendas discriminaciones. Sobre todo, hermano, hacia la mujer. La mujer hoy en día, por ejemplo, en muchas iglesias evangélicas, pentecostales, hermano, hoy en día la iglesia, por dar un ejemplo, una mujer no puede predicar. Una mujer no puede usar ropa al gusto de ella. Una mujer no se puede maquillar o ponerse bonita para ir a la iglesia o para su esposo. Hay iglesias donde la mujer no puede pararse en un púlpito. Son apartadas, mal vistas. Si no usan falda
o no pueden entrar a la iglesia. Y si se ponen blue jean, hermano, son pecadoras y son personas mal vistas. Menos una mujer que sea pastora, no puede. Pero esto suele ocurrir, hermano. Y esto es lo que Dios habla, que en la iglesia del Señor no hay acepción de personas. Dios nunca ha puesto estos mandamientos. Así que la iglesia del primer siglo jamás tuvo este tipo de conducta o mandamientos. Así que me gustaría leerles. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y este es Señor de todos. Así que Dios, hermano, no muestra favoritismo ni por un hombre ni por una mujer. ¿Por qué? Porque Dios no es prejuicioso. La salvación es para todos, hermano. Es igual para todos. Dios no está limitado como el hombre lo hace. Y ya estamos terminando, hermano. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Romanos 12:11. Dios no hace excepción de personas. Gálatas 2:6. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermano, es el hombre el que pone barreras humanas dentro de la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que somos todos iguales ante Él. Así que, hermano, Hechos 2:45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, tenían una vida de comunidad generosa, se preocupaban los unos por los otros, compartían sus bienes materiales. Ahora, no con esto, hermano, tú vas a vender tu casa, tus cosas, y te vas a desprender y vas a quedar en la calle. No, hermano, cuidado también, porque hay pastores inescrupulosos o ministerios que usan estos pasajes, hermano, para robarle a la gente sus bienes materiales, sus recursos. Cuidado. Aquí lo que te está diciendo es que ellos compartían sus bienes. Hermano, no nos vamos a hacer más ricos ni más pobres por ayudar a alguien o por compartir y ser generoso con alguien, hermano. Es de eso lo que te está hablando este pasaje. ¿Ah? Eso es, hermano. Por supuesto que en este periodo ellos vendían sus cosas y compartían, hermano, pero fue en ese contexto. Hay que entender eso. No tenían egoísmo. La generosidad, hermano, no era solo algo puntual, sino una actitud constante que reflejaba el amor de Cristo en sus corazones. Así que, hermano, esto nos llama a no ser egoístas, a no ser impersonales, a no ser una iglesia elitista, una iglesia que solo se preocupe por algunos y deja a otros de lado, hermano. ¿Ya? Así que nos animo, hermano, a que podamos vivir un evangelio y un cristianismo unidos, preocupados los unos por los otros. No un cristianismo aislado, no un cristianismo donde te interesa solamente tu vida, hermano. Así que seamos generosos, porque esto es un atributo del Espíritu Santo, es un atributo del corazón de Dios. ¿Ah? Recuerden, hermano, que el Señor dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nunca se te olvide eso. Así que estamos ya terminando. Como reflexión, hermano, podamos tener los atributos que tenía esta iglesia primitiva del primer siglo, hermano.
Así que no seamos apegados a lo material, porque si tú no ayudas y no eres generoso, no entrarás al reino de Dios. Por más que vengas a la iglesia, por más que hables bonito, si tú no compartes y no eres generoso, no entrarás al reino de Dios. Quiero terminar con Mateo 25, 31 al 46, y con esto ya cerramos este estudio, este sermón. Vaya a Mateo 25 para que vea que lo que yo le digo no es algo de mi corazón, sino es una enseñanza de Cristo. ¿Lo tiene? Mateo 25, 31 al 46. Mire lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, el Señor Jesucristo, le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué más claro, hermano? Así que aprendamos, hermano, a ser generosos, a ser preocupados los unos por los otros. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre del cielo, te damos las gracias por esta palabra. Señor, te pedimos humildemente, Señor, que podamos ser personas que nos preocupemos por los demás. Dios mío, ayúdanos, Señor, a cada día estar más juntos, en armonía, unidos, y que sobre todas las cosas tengamos temor de Dios, tengamos respeto por las cosas tuyas, por las cosas sagradas de Dios. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestros corazones, Señor. Si hay egoísmo en nosotros, saca, Señor, todo egoísmo. Y que podamos de aquí en adelante, Señor, considerarte en temor a ti, en respeto a ti, en reverencia a tu presencia, Señor, a las cosas sagradas tuyas, Señor. Llévate tú toda la gloria y toda la honra, Señor. Y gracias por la vida de esta iglesia primitiva. Gracias por el ejemplo que nos dieron estos primeros hermanos de la iglesia del primer siglo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermano, hemos terminado este sermón. Espero que sea de bendición y que podamos comprender que todo esto que vivió la iglesia del primer siglo debemos también nosotros ponerlo por obra. Así que vamos a terminar cantando. Voy a mandar la canción. Vamos a cantar una canción Sí. para terminar. Voy a mandar la
a la iglesia ahora. Ya. ¿Qué canción es? De Jaime Murray, una ofrenda de amor. Vamos a cantar una ofrenda de amor. ¿Ya? Así que ahí Ahí la acabo de mandar. la mandó al grupo la hermana Gisela, una ofrenda de amor para que pueda... Te ofrezco todo lo que soy. Aquí el